Y hoy nos preguntamos si la pandemia ha empeorado la sanidad o al menos la percepción que tenemos de ella. Vamos a hablar sobre las negligencias médicas y las quejas que los pacientes han interpuesto. Unas quejas que el año pasado crecieron un 25% con respecto a 2020 y aquí en Canarias ascendieron a 303 las denuncias interpuestas ante el defensor del paciente. Vamos a hablar con su presidenta, Carmen Flores. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues la primera pregunta sería esa. ¿Han podido apreciar o percibir que exista un empeoramiento de la sanidad debido a la pandemia o al menos la impresión que tenemos los ciudadanos de ello? Bueno, vamos a ver, es lógico y natural que una pandemia pues agrave la situación de los ciudadanos en general y de los pacientes en particular, ¿no? Pero esta pandemia, lo que hay que decir alto y claro, es que esta pandemia lo que ha venido es a demostrarnos las deficiencias que tiene la sanidad pública y que llevamos años denunciando, y desde luego los recortes que se han hecho, la falta de inversión, etcétera, lo que ha propiciado es un desastre, perdón por la expresión, un desastre total y absoluto en la asistencia a pacientes COVID y no COVID. Pero sobre todo hay que tener en cuenta una situación de los que ya estaban esperando. Es decir, las listas de espera han aumentado ostensiblemente. El COVID no tiene nada que ver con traumatología, con oncología, con oftalmología, etcétera, y no tiene nada que ver con los pacientes crónicos a los que había que seguir o tienen que seguir tratando. Esto lo que ha conllevado es a una sanidad pública que está absolutamente en caída, y desgraciadamente si no se toman medidas urgentes nos quedamos sin sanidad pública. Yo creo que esto lo están diciendo los profesionales, que son las víctimas aparte de los pacientes, y que desde luego pasa todo por la inversión. Llevamos años diciendo que hay que invertir en atención primaria, hay que reforzarla, hay que invertir en profesionales, etcétera. Perdón porque te he cortado. No, le iba a preguntar, esas denuncias que les han llegado con respecto al año pasado, ¿en qué se han centrado principalmente? Pues principalmente si Canarias, desde luego, a nosotros nos llega una parte muy pequeña de lo real, de lo que es real. ¿Por qué? Porque primero hacen su reclamación, o también los canarios son muy proclives a no denunciar, a primero agotar todas las vías que tienen a su alcance, como es la comunidad, la Consejería de Sanidad, atención al paciente, o directamente se van a un abogado, etcétera. Es decir, que este número que nosotros damos de Canarias tiene que quedar muy claro que está muy por debajo de lo real. ¿En qué se han basado? Pues nosotros hemos tenido muchísimas denuncias por negligencia médico-sanitaria puras y duras, es decir, error de diagnóstico, tardanza en la intervención quirúrgica con un agravamiento importante. El tema COVID también nos ha colapsado muchísimo con las residencias, nos ha colapsado con la lista de espera con agravamiento. Hay que tener en cuenta y hay que aclarar que nosotros en la memoria los datos que damos, los números que damos, son personas que han llegado a nosotros ya con daño, personas que pueden denunciar por la situación que están padeciendo. Y por tanto, personas que dicen que no se querían vacunar y que les obligaban, personas que no querían tampoco hacerse la prueba. Ha sido, digamos, un ramillete de situaciones que han terminado en una situación dañosa para el paciente o para el ciudadano que desde luego nos ha consultado. ¿Conocen la ciudadanía que dispone de esa herramienta para poder interponer estas quejas? Bueno, yo creo que sí, yo creo que evidentemente si no lo conoce tiene que conocerlo porque es por el bien de su salud, por el bien de su estabilidad psicológica y por el bien de su trabajo. Es decir, hay personas que están en lista de espera y pierden su trabajo y pierden su calidad de vida familiar y pierden, lógicamente, su calidad de vida económica. Entonces, no solamente tienen que reclamar, sino que si han sufrido daño durante esa espera,
tienen que denunciar. Y cuando han tenido una mala praxis, ya sea médica, ya sea sanitaria, por lo que estamos comentando, lógicamente hay unos derechos. Y cuando una persona tiene un accidente en la calle y no ha tenido culpa, denuncia. Y cuando nos han robado, denunciamos, etcétera. Por tanto, ¿por qué no cuando tenemos un daño que nos ha causado una sanidad pública o privada? Porque la privada habría que hacer otra memoria, a la que se le está dando mucho dinero, pero desde luego no reúne las condiciones para que se le dé ese dinero público, y entendemos y estamos pidiendo que se derogue la ley que conllevó a que se pase dinero a la sanidad privada, que no ha solucionado nada en esta pandemia y que desde luego tampoco soluciona ni las listas de espera ni otras situaciones que se pasan a la sanidad privada. Me ha llamado la atención de la memoria, y ya para terminar, señora Flores, que durante la pandemia se han incrementado las intervenciones de cirugía estética. ¿A qué lo atribuyen ustedes? Pues seguramente a la situación psicológica que hemos tenido todos los ciudadanos. Es decir, parece mentira, ¿no? Pero en una pandemia, quizá por el confinamiento, por la situación familiar que se ha producido, la pérdida de trabajo, muchísimas cosas, pues la gente se ha separado. Ha habido muchas separaciones. Yo no sé si hay una estadística, pero ha habido muchas separaciones y esto ha conllevado a que la gente quiera mejorar su físico. No lo entendemos, pero también es una propuesta que está ahí y una propuesta que lógicamente tenemos derecho a ir a ella. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que se han dado muchísimos casos de intrusismo profesional y muchos casos, y estamos recibiendo muchísimos casos de cirugía estética con resultados. La verdad, algunos nos mandan fotos y de verdad que nos asustamos del resultado. Pues Carmen Flores, presidenta de la Asociación Defensor del Paciente, gracias por habernos acompañado en Buenos Días, Canarias. Buenos días, feliz año, y a ver si acabamos con esto y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias.